¿Qué tal, chicos? Vamos a estar trabajando con lo que son funciones definidas por partes. Debemos de tener claro que es solamente una función, la cual va a contener dos o más expresiones, cada una definida por diferentes partes del dominio. Por tal motivo se le llama función definida por partes. ¿Por qué? Porque de una sola función vamos a estar trabajando varias partes de ella misma. Por ejemplo, yo acá tengo una función y en esta función tengo dos partes. La primera es x cuadrado, que sabemos que sería una ecuación cuadrática, y acá tengo x más 1, que sería una función lineal. Ahora, debemos de tomar en cuenta que esto no significa que son dos funciones. Es una sola donde está definida por dos partes. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a interpretar cada una de estas partes. Ahora, tome en cuenta que acá me están dando algunos parámetros específicos. Por ejemplo, en la primera parte dice x cuadrado. Ok. Si solamente fuera x cuadrado, pues yo puedo decir que es desde el menos infinito hasta el infinito mi dominio, porque no hay parámetros. Pero como aquí dice que x es menor que 0, es decir entonces que solamente vamos a tomar números negativos. Por tal motivo vamos a decir que la primera parte habla de números negativos, es decir, desde menos infinito hasta 0, sin tocar el 0. Dese cuenta el signo que tenemos acá. La segunda parte es una función lineal, entonces, pero me está diciendo que ahora x es mayor o igual que 0. Por tal motivo, entonces mi segunda parte sería números positivos, porque x es mayor o igual que 0, pero esta vez sí vamos a tomar en cuenta el 0. Por lo tanto, esta es la definición de la primera parte, esta es la definición de la segunda parte, y para unirlo solamente observamos lo que tenemos acá, sería desde menos infinito, pero no toca el 0, pero acá sí toca el 0, por lo tanto mi respuesta sería desde el menos infinito hasta el infinito. Tome en cuenta que sí tome en cuenta el 0 no por la primera parte, sino por la segunda parte. ¿Qué hubiera pasado si aquí tampoco hubiesen tomado en cuenta el 0? Recuerda que este mayor o igual me indica que sí están tomando en cuenta el 0. Si no lo hubieran tomado en cuenta, entonces hubiera sido de menos infinito hasta 0, unión de 0 al infinito, y todo fuera basado en paréntesis. Veamos otro ejemplo. Esta función está definida en tres partes, entonces veamos. Se da cuenta que esta me está tirando una función constante, al igual que en la segunda parte, y esta es una función lineal. Interpretemos cada una de las partes. Dice que x es menor que 0. Significa que x va a ser cualquier número que sea negativo. Entonces dice la primera parte habla de números negativos, es decir, desde menos infinito hasta 0 sin tocar el 0. La segunda parte es mucho más estricta porque me está diciendo que x es igual a 0. ¿Sí? Solamente es un número. Y la tercera parte me está diciendo que x es mayor que 0. Es decir, que estamos hablando entonces desde 0 sin tocarlo hasta el infinito. ¿Cómo me quedaría si uno estas partes? Observe. Si no existiera la segunda parte, entonces me quedaría como del menos infinito al 0, unión de 0 al infinito, porque no se tocaría el 0. Pero como existe una segunda parte donde me dice que sí está tomando al 0, entonces mi respuesta sería desde el menos infinito hasta el infinito. No quiere decir que todas las funciones por partes vaya a ser ese dominio, puede ir variando. Ahora, si yo le estoy dando una función por partes, pues esperaría también una gráfica por partes. Ahora, observe esta primera parte. Como es menos 1 y es constante, entonces ubicamos el menos 1 en y y sabemos que es una línea horizontal. Pero tome en cuenta que solamente estoy tomando los números negativos. ¿Por qué solo los números negativos? Por esta expresión, ¿sí? Si no existiera esta expresión, entonces fuera una línea horizontal abarcando todo mi plano cartesiano.
pero aquí me dice tome a x solo negativos. Y como dice que no toma el 0, entonces le agrego este círculo que no está relleno, que sabemos que me indica que no está tomando en cuenta el 0. Luego me dice que x es igual a 0, entonces acá simplemente una circunferencia pequeña indicando que sí estamos tomando en cuenta el 0. Y la otra, como es una función lineal, sabemos que cuando es una función lineal, este más 1 lo ubicamos en y, ¿sí? Y acá me está indicando, como es x, me dice que cada vez que vaya creciendo 1, también va a ir recorriendo 1. Es decir, que si crece 1, recorre 1, crece 1, recorre 1, crece 1 y recorre 1. Unas pendientes. Y me está diciendo que tome solo x positivo, o sea que mi gráfica no puede bajar, porque si baja, entonces yo tomaría números negativos, sino que solamente quiere números positivos. Y esta gráfica es de manera infinita, al igual que esta gráfica. Entonces, estoy presentando una gráfica por partes también. Si le estoy presentando una función por partes, la gráfica también va a ir de esa manera. Ahora, dentro de este rango también tenemos lo que es una función de máximo entero. ¿A qué se refiere esto? Es una función la cual va a tener una doble entrada. Esta doble entrada va a estar compuesto de números enteros que van a satisfacer la ecuación n menor o igual que x menor que n más 1. N es un número entero. Esto significa doble entrada. Veamos. Por ejemplo, tengo mi función, pero me está diciendo que lo tome de doble entrada. Entonces, para eso recordemos que la que va a satisfacer esa doble entrada es n menor o igual que x menor que n más 1. Ok, esto es bien fácil. Entonces, ¿quién es n? Para la primera parte de mi función es menos 2. Entonces sería menos 2 menor que x menor que menos 1. ¿De dónde salió este menos 1? Porque n, que en este caso es menos 2, le sumamos 1. Y menos 2 más 1, menos 1. Y acá ya estoy colocando los parámetros, un valor máximo. Acá es menos 1, entonces sería menos 1 menor o igual que x, y x es menor que 0. ¿Por qué 0? Porque menos 1 más 1 es igual a 0. ¿Cómo quedaría entonces la otra? ¿Quién es n? En esta parte, ¿quién es n? Sería 3. Sería 3 menor o igual que x menor que, y a este 3 le tenemos que sumar un 1, que sería 4. Y efectivamente sería 3 menor o igual que x y x menor que 4. Y estos van a ser los parámetros respecto a x. Estos son parámetros respecto a y. Entonces veamos cómo se graficaría. Tengo acá lo que es mi plano cartesiano y tome en cuenta lo siguiente. ¿Dónde vamos a buscar este menos 2, este menos 1 y este 3? En y. Entonces este menos 2 lo voy a buscar en y. Pero ¿qué tanto va a abarcar a x? De menos 2 a menos 1. Observe entonces, está en menos 2 y de menos 2 a menos 1 estaría la primera parte de mi gráfica. Tome en cuenta que este punto es relleno y este punto no, por el mayor o igual, y aquí solamente es mayor. Mi siguiente lo voy a ubicar en menos 1, pero ¿qué puntos va a abarcar? De menos 1 a 0. Entonces me quedaría de esta manera. Y la última sería en 3 en y los puntos que va a abarcar son 3 y 4. Entonces me quedaría de esta manera. Y de esa manera tendríamos lo que son los máximos, donde nosotros tenemos que ver los parámetros en x. Cuando estábamos viendo funciones por partes, los parámetros solamente era una parte, ¿sí? Solamente era una parte. Pero ahora está con doble parte, pero se llama doble entrada. Entonces me está poniendo más limitado mi eje x. Veamos. Cuando una función tiene pausas, espacios o agujeros, se dice que es una función discontinua. Pero cuando la función no tiene espacios, no tiene pausas, es decir, que es una sola línea, entonces se llama función
continua. En este caso, esta es una función discontinua. ¿Por qué? Porque vemos que tengo por partes y aparte está separada por espacios, entonces es discontinua. ¿Cuándo es una función continua entonces? Son las funciones que hemos estado trabajando antes de este tema, donde solamente con un trazo usted arma toda la gráfica, cuando acá vemos que son varios trazos para armar lo que es la gráfica. Otra cosa que es muy importante es el valor absoluto. El valor absoluto sabemos de que está compuesto por 2 barras, 2 diagonales, pero tenemos que tener en cuenta esta parte donde me está dando los parámetros de un valor absoluto. Un valor absoluto de A dice que va a ser positivo si A es mayor que 0. Es decir, que si A es positivo, y dice que va a ser negativo si A es menor que 0. Acá es mayor o igual. Y acá sí es menor que 0. Ok, esto va a ser muy importante para cómo lo vamos a trabajar. Observe. Por ejemplo, tengo x más 3 en valor absoluto. Prácticamente esto es A. Todo lo que está dentro del valor absoluto es A. No necesariamente tiene que ser solo un número, no necesariamente tiene que ser solo un término. Puede ser un polinomio acá, pero media vez esté dentro de las barras o las diagonales, es un valor absoluto todo. Entonces, veamos las condiciones. Si esto es A, pueden haber 2 posibles respuestas. Que A sea positivo o que A sea negativo. Si es positivo, significa que este número va a ser mayor o igual que 0. Pero si es negativo, significa que este binomio va a ser menor que 0. Solamente ahorita quiero que usted comprenda que lo que está dentro del valor absoluto puede ser positivo, puede ser negativo. Si es positivo, mi binomio en este caso va a ser mayor o igual que 0. Y si es negativo, mi binomio va a ser menor o igual que 0. Veamos otro ejemplo. En este caso, tengo 2, valor absoluto de x menos 4. El 2 no está dentro del valor absoluto. Solamente x menos 4. Este x menos 4 puede ser positivo, como puede ser negativo. ¿Cuándo va a ser positivo? Va a ser positivo si x es mayor que 0. Y va a ser negativo si x es menor que 0. Entonces, de esa manera, tenemos que tomar en cuenta el valor absoluto. ¿Va a ser positivo o va a ser negativo? Veamos. Tengo acá otro ejemplo, dice x, valor absoluto de x más 1. Tengo acá x más 1 positivo, tengo acá x que está afuera y menos x más 1. Me doy cuenta, positivo y negativo. ¿Cuándo va a ser positivo? Si mi valor absoluto es mayor o igual que 0. ¿Cuándo va a ser negativo? Si x, mi valor absoluto de este binomio es menor que 0. Ahora, observemos esta parte. Voy a multiplicar acá, que sería x por x, x cuadrado, x por 1, x. Acá primero multiplico el signo, que sería menos x, menos por más, menos. Y acá voy a hacer un despeje. Aquí tengo x más 1. Lo voy a despejar acá, que este más 1 se elimina con un menos 1. Entonces, me quedaría como x es mayor o igual que menos 1. Es el despeje de acá. Y acá me quedaría como x es menor que menos 1. ¿Qué fue lo que hice? Despejé esta parte y lo coloqué acá. Ya me hace falta multiplicar acá. Lo de arriba ya está multiplicado. Y lo de abajo sería x menos x cuadrado. Y x menos 1 es igual a menos x. Ojo con eso. ¿Cuáles son los 2 pasos que hice? Número 1, hice la definición de cuando x sea positivo, cuando mi valor absoluto sea positivo, cuando mi valor absoluto sea negativo. Luego multipliqué de manera de dejarlo ya sin paréntesis e hice un despeje de esta parte, sin los paréntesis, ¿verdad? Ok, ahora, ¿qué voy a hacer? Si en dado caso, acá yo le sacara un factor común, que sería el signo menos, en sí quiero el signo menos.
¿Por qué? Porque necesito que esto me quede igual a esto. Entonces observe, voy a sacar lo que es el factor común, que en este caso les decía va a ser un signo menos, de manera que las dos funciones se vean iguales. Entonces me queda como x cuadrado más x, factor común menos, entonces sería menos por menos más por menos, menos por menos más. ¿Siempre va a ser el signo? Sí va a ser el signo o va a ser algún número, pero lo que yo quiero es que acá quede igual, ¿sí? No me quiero deshacer de la x, quiero que sean iguales. Y esta parte pues la sigo copiando. Entonces, hasta el momento es lo único que hemos hecho. Ahora, ¿qué pasa en este caso? Porque esta es la función que está igual, x cuadrado más x. Entonces, como estos son iguales, solamente me voy a dedicar a trabajar una de las dos, porque son iguales. Entonces sería mi función de x cuadrado más x. Y vamos a trabajar lo que hemos trabajado en los temas anteriores. Mi punto de intersección, si yo digo que x vale 0, entonces también y va a valer 0. Entonces mi primer punto de intersección sería 0, 0. Punto de intersección en x, les recuerdo que lo trabajamos basado en factorización, que aquí sería factor común. Tengo acá x más 1, x es igual a 0, x más 1 es igual a 0, me queda como 0, 0 y x menos 1. ¿Cuál sería mi punto entonces? 0, 0 y menos 1, 0. Ahora acá tomen en cuenta que este 0, 0 ya lo tenía en la parte de arriba, así que solamente voy a usar 1. ¿Qué significa? Que solamente van a haber dos puntos de intersección con los ejes. Buscamos el vértice. Les recuerdo cómo obtenemos el vértice basado en la ecuación menos b partido 2a. ¿Quién es b? b es 1. Entonces sería menos 1 partido 2 por 1, que sería entonces menos 1 medio. Sustituimos, este es h, ¿sí? Este sería h. Sustituimos entonces lo que es, este es h. Sustituimos entonces este menos 1 medio en la función original, que es esta. Y al sustituirlo, trabajamos todo lo que es aritmética. Mi respuesta sería menos 1 cuarto. Y esto sería k. Entonces significa que ese sería mi punto de vértice. Es decir, h menos 1 medio y k menos 1 cuarto. Es el punto donde va a dar vuelta mi gráfica. Por lo tanto, yo tengo acá ya mi gráfica. ¿Y qué va a suceder acá? Dese cuenta entonces que acá yo dije que va a tocar dos ejes. Mi eje 0, 0 y mi eje menos 1, 0. 0, 0 menos 1, 0. Y en estos puntos va a dar vuelta. Dese cuenta que algo muy importante que no dijimos acá es que como es positivo significa que va hacia arriba, ¿verdad? Entonces tengo acá mi gráfica, dese cuenta. Mire, este es 1 medio y acá tengo el 3 cuartos. Acá está tocando el menos 1 y aquí está tocando lo que es 0, 0, lo que ya habíamos definido. Pero aquí se da cuenta que solamente me estoy basando en la función positiva. Si retrocedemos a algunas clases anteriores, recordará que cuando una función solamente le cambiamos signo, prácticamente lo que vemos es como un reflejo. Entonces, si yo solamente le cambio de signo, mi gráfica quedaría de esta manera. Nótese, no está cambiando el punto de intersección. Lo único que está cambiando es de que en lugar de irse hacia arriba, ahora mi gráfica se va hacia abajo. Y todos los puntos siguen siendo iguales. Ojo con eso, dese cuenta. Acá y acá. Entonces significa que al unir mis dos gráficas yo tendría esto. Porque lo único que hice fue cambiar de signo. Entonces al cambiar de signo voy a tener ese punto de intersección. Ahora, quiero que también note lo siguiente. Que esta era mi gráfica original. ¿Sí? Esta era la original. Ahora, nótese que aquí me está diciendo que x es mayor o igual que menos 1. Es decir que cuando x es mayor o igual que menos 1,
todos estos números de acá, no deberían de estar. Entonces voy a utilizar acá. Esto no debería de estar. ¿Por qué? Porque dice que solamente está tomando a -1 hacia arriba. Eso es lo que me está indicando acá. Y aquí me está diciendo en la segunda parte, me está diciendo que acá tengo, vamos a ver, déjenme porque marqué la segunda y tenía que marcar la primera, perdón, entonces sería esta parte. Esta parte es la que no debería de estar porque es de la primera gráfica, entonces esta parte no debería de estar. Sí. Porque en la primera gráfica dice que x debe ser mayor o igual que -1. Bueno, pero si nos damos cuenta en la segunda parte dice que x es menor que -1. Si x es menor que -1, dése cuenta que al ser x menor que -1, ¿qué parte yo no debería de tomar? No debería de tomar entonces todo esto, solamente lo que sea menor que -1. Prácticamente las partes que yo no voy a estar tomando sería entonces, en la segunda gráfica sería esto. ¿Dese cuenta? Esto no lo debería de tomar. Entonces, ¿qué sí debería yo de tomar? Entonces, lo que yo sí debería de tomar es los que me están diciendo, los parámetros. Es decir, entonces, que si eliminamos lo que yo taché ahí con el marcador, prácticamente mi gráfica de este valor absoluto sería esta, lo que está en azul. Lo que está en azul sería mi gráfica. Viéndolo desde otro punto de vista, solamente lo de azul tendría que ser mi gráfica. Si usted introduce esto en GeoGebra, que es la plataforma que estamos utilizando, se dará cuenta entonces que la gráfica solamente les daría esta parte, lo azul, no les daría la otra parte. Esto fue por definición. Y esto es como se trabajan lo que son los valores absolutos. Espero que hayan comprendido y muchas gracias por su atención.